¿Quieres jugar juegos de Nintendo Switch directamente en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer con un nuevo método mucho más fácil. Así que comencemos. Aclaremos primero un poco sobre cómo es que funciona este nuevo método. Lo bueno es que ahora funciona tanto en computadoras de Apple como también en computadoras de Windows, ya que estaremos utilizando el sistema de AllStore o SciStore, que te estaré dejando un tutorial acá abajo de cómo puedes instalar estos métodos de instalación de aplicaciones fuera del App Store, tanto en tu iPhone como en tu iPad. Cabe la pena mencionar que no puedes utilizar alternativas como Scarlett o eSign para poder instalar este emulador de Nintendo Switch. Esto se debe a que necesitamos como quiera el uso de una computadora, aunque por suerte solamente la necesitas una sola vez, así que te recomiendo que te vayas por la alternativa de SciStore para que no tengas que estar refrescando la aplicación cada 7 días. Y lo bueno es que también puedes utilizar el nuevo y mejorado sistema de JIT, el cual solamente necesitas una computadora la primera vez, y todo eso te lo dejo acá abajo en la sección de la descripción de este video. Es muy importante que antes de seguir este tutorial ya tengas instalado el sistema de AllStore o SciStore en tu dispositivo y que también tengas ya preconfigurado cómo activar JIT en tu equipo, ya sea tu iPhone o tu iPad. Así que asegúrate de ver esos videos primero antes de continuar este tutorial, ya que no estaré mencionando esos procesos en este video. En este tutorial también estaremos instalando el emulador de Ryujinx en tu computadora, así que asegúrate de extraer el sistema operativo de tu Nintendo Switch, como también las llaves y títulos de producción de tu dispositivo, y de que obviamente pues tengas algunos de los juegos ya extraídos de tus cartuchos directamente en tu computadora o en tu dispositivo, para que obviamente pues puedas jugarlos en tu iPhone o en tu iPad. Obviamente, si necesitas ayuda para todos estos procesos, te invito a que también nos sigas en nuestra comunidad de Telegram. Ahí te estaré ayudando también un poco más a hacer todo esto, y si tienes alguna duda también ahí tenemos una comunidad bastante buena que te pueden ayudar. Luego de todos esos detalles, pasemos ahora con el tutorial. Comencemos el tutorial y hablemos primero sobre la parte de la compatibilidad de este emulador, y ellos nos mencionan que esto funciona a partir del iPhone XS o XR en adelante. Obviamente en esos teléfonos no vas a jugar juegos tan avanzados, pero sin duda alguna lo puedes instalar, y que entonces debes tener iOS 17 en adelante. Obviamente que yo tengo iOS 18.4, tengo la beta y te voy a enseñar cómo es que funciona sin ningún problema, así que eso no va a ser una limitación. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video, que es este mismo enlace, y vamos a bajar prácticamente hasta el final, donde encontramos la parte de lanzamientos o releases. Tocamos aquí para poder entonces encontrar la versión que queremos descargar. Vamos aquí a tocar Melo 1.6 y bajamos un poquito más hasta donde encontramos aquí la IPA de este emulador, y tocamos aquí para poder descargar esta alternativa, y esa sería la primera aplicación que tenemos que descargar. Y ahora tenemos que regresar otra vez hacia atrás y vamos a subir un poquito más hasta encontrar la parte de la instalación, y vamos a estar siguiendo las instrucciones que están aquí de la parte de Free Developer o desarrollador gratuito. Y vamos a bajar hasta descargar esta aplicación que se llama Entitlement. Tocamos aquí este enlace para poder descargar esta aplicación que se llama Entitlement. Descargamos esta aplicación y ahora estaremos utilizando el sistema de SciStore o AllStore para poder instalar estas aplicaciones. Una vez tengas estas aplicaciones ya descargadas en tu dispositivo, pues vamos aquí a tocar el botón de más para poder descargar e instalar estas aplicaciones. Tocamos aquí el emulador, vamos a instalarlo primero. Asegúrate de que si estás utilizando AllStore, de que estés conectado a la computadora como lo estoy haciendo yo, o que estés conectado a la misma red Wi-Fi. Y en el caso de SciStore, asegúrate de estar conectado a la computadora o activar el VPN que puedes utilizar para poder instalar las aplicaciones utilizando SciStore. Luego de que instales el emulador, vamos a tocar el botón de más y vamos a buscar la aplicación de Entitlement, y esperamos unos segundos más para poder instalar esta aplicación también. Esta aplicación que instalamos es la que nos estará dando más poder, es decir, más RAM, para que entonces este emulador pueda funcionar sin ningún problema. Y ahora de que tengas estas dos aplicaciones ya instaladas, pues tocamos aquí el dedo aquí en esta parte de AllStore para poder ahora abrir esta aplicación, y será una bastante sencilla, bastante limpia. Pero lo que tenemos que hacer es ir aquí a la parte de configuración para entonces iniciar sesión con nuestra propia cuenta de Apple. Bueno, yo estoy utilizando otra cuenta para poder hacer este tutorial, pero puedes utilizar tu cuenta principal sin ningún problema. Una vez escribas tu correo electrónico y entonces también la contraseña de esa cuenta, le damos aquí al botón de continuar y se estará activando este servidor, esta información, para poder activar todo esto. Una vez intentes de entrar, a mí me tomó hacerlo como 2 o 3 veces para que esto funcionara sin ningún problema. Le damos aquí a permitir y ahora vamos a escribir este código para poder entrar
entrar y confirmar de que estamos en efecto iniciando sesión. Una vez inicies sesión con tu cuenta y te aparezca ese código, ya entonces estamos listos con esta aplicación. Y ahora vamos a ir aquí a la parte de la izquierda donde dice App IDs y vamos a darle a refrescar esta lista, y aquí te estarán apareciendo las aplicaciones que tienes instaladas para poder entonces darle un poco más de memoria y de procesamiento a esta aplicación y este emulador de Nintendo Switch. En el caso de que no puedas utilizar tu propia cuenta porque no te aparece el mensaje con el código de seguridad, un truco que puedes hacer es intentar iniciar sesión, y cuando te pida el código vas entonces a tu navegador y tratas de entrar a iCloud en tu navegador para que puedas forzar a que aparezca ese código, y entonces ese código lo llevas a la otra aplicación para que entonces puedas intentar iniciar sesión con tu propia cuenta. En el caso extremo puedes intentar como yo y entonces utilizar otra cuenta de iCloud y hacer el proceso de utilizar AllStore e instalar esta aplicación utilizando esa nueva cuenta para ver si entonces así te funciona. Pero bueno, luego de que ya estés aquí dentro de esta aplicación y estés iniciado con tu sesión, vamos a tocar aquí la aplicación de Melo NX, que sería la aplicación de obviamente el Nintendo Switch, y vamos aquí a tocar la parte de incrementar la memoria o el RAM para que la aplicación pueda funcionar sin ningún problema. Y una vez hagamos esto, tenemos que volver otra vez a AllStore. Ahora que le dimos más poder de procesamiento a esta aplicación de Melo NX, vamos a simplemente a borrarla. Aquí sería la parte de desactivarla para poder entonces instalarla otra vez. Una vez haga el proceso de desinstalarla, asegúrate de estar conectado a la misma red Wi-Fi o por el cable directamente a tu computadora, o en el caso de SideStore utilizando el VPN para que se pueda desactivar esta aplicación. Una vez se desactive, pues simplemente dejas el dedo apretado y la removemos aquí directamente de la aplicación de AllStore. Y ahora vamos otra vez a tocar el botoncito de más para poder instalar esta aplicación. Una vez tengas instalada la aplicación, vamos ahora a tocarla para poder abrirla, y entonces vas a poder ver aquí que te está pidiendo las llaves de producción y las llaves de título, como también el sistema operativo de tu Nintendo Switch. Y ahora estaremos pasando a la computadora para poder enseñarte cómo puedes instalar el emulador de RealGenX para poder extraer esos archivos y poder traerlos entonces a tu dispositivo. Para poder instalar este emulador tenemos que ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video, y vamos a bajar un poquito más hasta encontrar aquí el botoncito verde. Le damos obviamente a este botón para que entonces comience la descarga de este emulador, y ahora te estaré enseñando cómo lo puedes instalar. En el caso de las computadoras de Apple, una vez descargues ese archivo, pues simplemente lo abres para que se pueda extraer ese emulador, ese programa. Y ahora, una vez termine este proceso, por lo menos en las computadoras de Apple vas a tener que hacer un poquito más de trabajo para poder abrirlo. Ahora que lo tenemos aquí, vamos ahora a tocarlo 2 veces para poder obviamente abrir este emulador. Es posible que te aparezca una alerta, como puedes ver aquí, que no se puede abrir, pero no te preocupes. Simplemente vamos a la aplicación de configuración y bajamos a la parte de privacidad y seguridad, y bajamos prácticamente hasta el final donde aparece esta alerta de que se nos prohibió el acceso a esta aplicación. Pero no te preocupes, simplemente aprietas el botón de abrirlo otra vez y que lo quieres abrir en efecto, y ahora simplemente escribes tu contraseña para obviamente poder abrirlo y poder utilizarlo sin ningún problema. Una vez abras el emulador, vamos ahora a tener que añadir las llaves de producción y de título, como también el sistema operativo que extraíste de tu Nintendo Switch y ya tienes en tu computadora. Vamos aquí a la parte de acciones, le damos a la parte de añadir las llaves. Seleccionamos la primera opción de que ya tienes el archivo abierto o utilizando un archivo .zip. Voy aquí a añadir cada una de ellas, le doy a que sí, que quiero instalarla. Vamos ahora a añadir la otra, que sería las llaves de título, que entonces añadí anteriormente. Tocamos aquí el botoncito, le damos a que sí la queremos instalar, ya nos dice que se instalaron, y vamos ahora a instalar el sistema operativo. Buscamos ahora el archivo zip que extraíste de tu consola, y luego de unos segundos se estará entonces activando e instalando en este emulador para que entonces lo puedas utilizar. Pero bueno, luego de que hayas hecho esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que ahora ir aquí a la parte de archivos o file, y vamos a abrir la carpeta donde tienes instalado este emulador. Por suerte hay aquí un botoncito que nos lleva directamente a ella, y lo que tenemos que hacer aquí ahora es seleccionar esta carpeta que se llama BIS y la carpeta que se llama System, y lo que tienes que hacer es de alguna manera u otra añadir estas carpetas a tu iPhone o a tu iPad, ya sea que te la envías por AirDrop, te la envías por correo electrónico, la subes en un archivo en la nube, lo que sea que tengas que hacer. Lo importante es que tengas que agarrar estas dos carpetas y llevarlas directamente a tu dispositivo, porque necesitamos entonces esa información para poder activar este emulador en tu iPhone o en tu iPad. También asegúrate de llevar las llaves de producción y de título también a tu iPhone o tu iPad, ya sea con AirDrop, email, lo que sea, para poder también activar estas llaves en el emulador Melo NX en tu iPhone o en tu iPad. Bueno, luego de hacer todo ese proceso en tu computadora y que
hayas llevado todos estos archivos a tu iPhone o tu iPad, vamos ahora a añadir las llaves de producción o de título. Recuerda que son 2 archivos, así que tienes que seleccionar 2 archivos dentro de tu dispositivo para que se pueda activar todo esto. Vamos a ir a la parte recientes o vas simplemente a navegar donde sea que hayas enviado estos archivos. A mí se enviaron aquí a la parte de descargas. Aquí tengo como que muchas cosas aquí, pero voy a seleccionar aquí las llaves de producción y la vamos a bajar un poquito más a las llaves de título y le doy aquí a abrir para poder añadir esas llaves. Y como puedes ver, ya el sistema detectó que se añadió. Él dice que se añadió el sistema operativo, pero realmente no se ha añadido. Te voy a enseñar ahora cómo puedes añadir esta información. Para poder añadir el sistema operativo o el firmware de tu Nintendo Switch que extraíste a tu iPhone o tu iPad, vamos aquí a tocar el botón de menú en la parte superior. Puedes ver que dice que no tiene ningún sistema operativo. Le damos aquí a instalar firmware y ahora vas a buscar en tu dispositivo donde sea que lo hayas colocado, en la carpeta donde tengas esa información. En mi caso es en la parte de descargas y voy a buscar aquí este archivo y una vez lo toque, pues el teléfono estará aquí como reiniciándose, pero no te preocupes, no te asustes, simplemente abre la aplicación otra vez. Vamos aquí otra vez a la parte de menú y puedes ver que en efecto ya aquí está marcado de que tengo esta versión instalada en este emulador. Lo próximo que debes de hacer luego de hacer todo este proceso de añadir las llaves de producción y el sistema operativo es ir a la parte de configuración y bajar prácticamente hasta el final para verificar que en efecto se ha activado la parte de la memoria. Aquí puedes ver que dice incremento la memoria activado, enable en inglés, para poder asegurarte de que todo lo que hicimos anteriormente con la otra aplicación que añadimos en App Store significa de que en efecto añadiste esa parte de más memoria a esta aplicación. El próximo paso que también debes de hacer sería añadir tus juegos. Asegúrate de extraerlos de tu Nintendo Switch, de los cartuchos que tú tienes, y transferirlos de alguna manera a tu iPhone o tu iPad, ya sea conectando tu teléfono a la computadora, AirDrop, lo que sea. Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo con un juego, simplemente para que veas cómo este proceso, y obviamente pues lo haces con los otros juegos que quieras jugar. Vamos aquí a agarrar el caso de Mario Kart 8 y simplemente le doy aquí a la parte de transferir para poder llevármelo para otro lugar, y vamos aquí a buscar la carpeta de Melo NX y vamos a la parte de ROMs y aquí simplemente doy aquí al botón de transferir para poder mover ese archivo al emulador. Y ahora cuando salgamos y vayamos al emulador, vamos aquí a la parte de juegos, ves que no aparece ninguno aquí, puedes simplemente cerrar y ahora vamos a abrirlo otra vez y vas a poder ver de que en efecto ya aquí está este juego activado y configurado para poder utilizarlo. Y obviamente pues vas a tener que repetir todo este proceso para poder añadir los juegos que quieras jugar. Pero bueno, ya estamos prácticamente en la recta final para poder comenzar a utilizar este emulador. Asegúrate de en la parte de descripción de este video seguir el tutorial de JIT, ya que estaré mostrándote cómo simplemente se activa, no cómo se configura todo esto, porque es un video bastante largo. Así que asegúrate de tener el sistema de JIT ya en tu dispositivo. Una vez lo tengas, pues ya sabes que simplemente tienes que ir a la parte de atajos y vamos aquí a tocar el atajo para poder obviamente pues activar el sistema de JIT para que funcione con la aplicación de Melo NX. Y ahora simplemente seleccionamos la aplicación de Melo NX, que es la aplicación que queremos utilizar con este sistema de JIT para poder darle más fuerza y energía para que pueda funcionar sin ningún problema. Y una vez termine todo este proceso, pues simplemente ya puedes comenzar aquí a tocar los diferentes juegos para que puedas comenzar a disfrutar de estos juegos de Nintendo Switch en tu dispositivo. Comencemos ahora con la prueba de desempeño para poder mostrarte algunos ejemplos de cómo funcionan estos juegos. Vamos a empezar con unos juegos bastante livianos, como es el caso de Celeste. Es un juego excelente, altamente recomendado. Vamos ahora aquí a rotarlo un poquito para que puedas ver un poquito del desempeño del juego. Aquí en la parte de la derecha es un poco pequeño, pero vas a poder ver el desempeño y cómo va el juego en cuestión de los FPS, etcétera, para que puedas ver que también va este juego. Y en el caso de Celeste realmente funciona bastante bien. El audio se escucha bastante bien, no hay ningún problema. El juego está corriendo prácticamente a 60 cuadros por segundo, 58, 59, etcétera. Funciona bastante bien. Vamos aquí a brincar esta parte para ir directamente al juego y poder enseñarte cómo se ve. Y puedes ver que sin duda alguna funciona. Obviamente jugar aquí con los botones en la pantalla es un poquito complejo, pero el juego realmente está jugando a 60 FPS porque es un juego bastante sencillo. Así que en ese sentido vas a poder jugar este tipo de juegos bastante, como diría yo, pixeleados, etcétera, bastante como retro, diría yo. Obviamente pues yo te recomendaría que uses quizás un control que se conecte a tu dispositivo, ya sea por Bluetooth o directamente al teléfono, para que puedas tener quizás una mejor experiencia a la hora de jugar este tipo de juegos. Ahora bien, desafortunadamente todavía este emulador no tiene un sistema para poder regresar a tus juegos, así que simplemente vas a tener que salirte otra vez y volver entonces a activar el sistema de JIT para que obviamente pues puedas
comenzar a jugar otros juegos. Esto simplemente es una muestra, no estaré haciendo todo esto constantemente, simplemente para que sepas que tienes que salirte y volver a entrar para poder jugar y cambiar de otro juego en este emulador. Debido a que Nintendo no es una compañía muy amigable, aquí te estaré enseñando el desempeño de un juego que el personaje principal es como un plomero que tiene un bigote y se viste como de rojo. Te puedes imaginar un poco cuál es el juego. Es el juego en que se convierte como en un elefante y te puedo decir que el desempeño aquí está un poquito más o menos, se mantiene como los 50 FPS, pero hay veces que como que se brinca y como que se tranca un poco, pero en efecto funciona bastante bien aún en este iPhone 15 regular. Obviamente pues el desempeño puede ser un poco mejor en los teléfonos más poderosos de Apple, así que aquí puedes ver un poco cómo es el desempeño de este juego, de este plomero bastante famoso. Vayamos ahora a enseñarte el desempeño de un juego de un espadachín que tiene como una túnica verde, te puedes imaginar cuál es, y este juego desafortunadamente la segunda versión de ese juego no abre, por lo menos en este iPhone 15 regular. No lo he probado en un teléfono más poderoso, quizás es una limitación de la parte del RAM, pero por lo menos esa segunda versión de ese juego de un personaje con una túnica verde realmente no funciona en este emulador, por lo menos en un iPhone 15. Bueno, otro juego bastante popular que son como unos carritos de unos personajes de, como por ejemplo un plomero, también hay como una tortuga, etcétera. Te puedes imaginar cuál es el juego que estoy jugando. Pues este juego, como puedes ver, el desempeño va bastante bien, se mantiene en los 50, 40 y tantos aún en este iPhone 15. Hay veces que sí se tranca un poquito y como que se frisa y baja a los 30, etcétera, pero diría yo que el desempeño es bastante decente aún en este iPhone 15. Obviamente pues me imagino que en teléfonos más poderosos como el 16 Pro, el 15 Pro, etcétera, quizás el desempeño es un poquito mejor, pero de forma general va bastante bien este juego de carritos para que puedas jugarlo directamente en tu iPhone o en tu iPad. El otro juego que te quiero mostrar sería un juego que tienes que como que capturar a unas criaturas bastante extrañas, pero es la versión que va como al pasado, así que te puedes imaginar cuál es este juego. Y de forma general este juego se mantiene a los 30 FPS, 27, 20 y tantos, quizás baja un poquito, pero diría que el desempeño es bastante decente aún en este juego, bastante retante, así que te puedes imaginar un poquito jugándolo aquí en tu iPhone o en tu iPad, aunque obviamente pues quizás el desempeño puede ser un poco inferior comparado con otras alternativas, pero de forma general se porta bastante bien, diría yo, este juego, a pesar de estar jugándolo en un iPhone 15 regular. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes jugar juegos de Nintendo Switch tanto en tu iPhone como en tu iPad. Como pudiste ver, el desempeño es bastante bueno, diría yo, aún en un iPhone 15. Obviamente no vas a poder jugar quizás juegos bastante retantes, como esos juegos más modernos o juegos más grandes, como te los puedes imaginar. Aquí también abajo en la descripción de este video te estaré dejando una lista de compatibilidad que han hecho estas personas desarrolladoras de este emulador, para que conozcas qué juegos funcionan con cuáles dispositivos, dependiendo del procesador y del RAM que tenga tu dispositivo. Obviamente este emulador todavía no está finalizado, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero como puedes ver, de forma inicial se porta bastante bien, y ahora este proceso es mucho más fácil para que más personas puedan utilizarlo sin tener que utilizar una computadora de Apple y hacer todo el proceso bastante complejo que te enseñé anteriormente. Todavía sigue bastante limitado este proceso para poder tener acceso a este emulador, pero seguramente quizás en el futuro se hace un poquito más fácil y sencillo todo este proceso, así que yo seguiré bien pendiente para ver qué estará pasando, así que mantente suscrito a este canal o síguenos en nuestra comunidad de Telegram para que no te pierdas más detalles de lo que está pasando en este canal. Ahora que hemos llegado al final de este video, si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener acceso a este emulador en tu dispositivo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.